Ok, muy buen día a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Adit Gordón y formo parte del equipo de banca de inversión de M&G Bank. Para el webinar del día de hoy tenemos el agrado de recibir a Latin American Craft Investments, LACI, parte del reconocido grupo Sigma Q, quienes son emisores desde hace ya más de 5 años y para esta ocasión nos van a presentar sus acciones preferidas, las cuales serán colocadas a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores. Para esta presentación nos acompañan parte del equipo ejecutivo, Armando Torres, vicepresidente de Finanzas de LACI, Doria Rodríguez, tesorero corporativo de LACI, y Juan Manuel Torrado, asesor financiero interno de Sigma Q. También nos acompañan mis colegas Absalón Intriago, analista de banca de inversión de Medibank, y Roger Kinkett, director de banca de inversión de Medibank. Sin más, los invitamos a ver la presentación de este emisor, quien nos tiene una propuesta interesante para el mercado de capitales. Al final de la presentación vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, preguntas que van a poder hacernos a través de la sección de Q&A en el botón que está en la sección de abajo de sus pantallas. Sin más que agregar, les cedo la palabra a Absalón, quien va a dar inicio a esta presentación. Excelente. Gracias, Adit, por esa introducción y aprovecho para agradecer a todos los presentes por el tiempo brindado hoy y por su atención. Como mencionó mi colega Adit, estamos reunidos acá para presentarles esta nueva emisión de acciones preferentes de un emisor que sí no es nuevo, es un emisor ya experimentado y con presencia en la bolsa panameña desde hace más de 6 años ya, desde 2015. Y queremos aprovechar el día de hoy para conversarles sobre los términos de esta nueva emisión de acciones preferentes, así también como para aprovechar junto al equipo ejecutivo de LACI y presentarles información y contexto sobre la operación de las subsidiarias y LACI como tal como emisor. Así que les agradezco nuevamente el tiempo y pasamos de una vez, sin más preámbulos, a ver un pantallazo rápido de lo que es LACI y sus subsidiarias. LACI es parte del conglomerado industrial Sigma Q, líder de multipackaging en Centroamérica, México y el Caribe. LACI encarna en todo el sentido de la palabra multipackaging al ser un grupo de empresas que ofrecen una gama amplia de servicios y soluciones de empaques a una cantidad diversa de industrias y con clientes que tienen usos finales para sus productos muy diversos. LACI viene haciendo esto exitosamente desde hace más de 50 años, cuando fue fundada en San Salvador, El Salvador, por la familia Yargi, y a pesar de que aún mantienen sus oficinas o su sede corporativa en San Salvador, hoy en día son indiscutiblemente un grupo de empresas con proyección internacional. Mantienen plantas de operación o plantas industriales en Guatemala, El Salvador, Honduras y México, con un espacio industrial combinado de más de 94.000 metros cuadrados. Además, por supuesto, de oficinas comerciales o unidades comerciales en el resto de Centroamérica, Estados Unidos, el Caribe y Asia. LACI ostenta un portafolio de clientes de renombre, nombres muy conocidos, veremos algunos más adelante en la presentación, así también como un portafolio de clientes estable, diversificado y con los cuales en su gran mayoría LACI maneja relaciones de trabajo y de negocio desde ya hace mucho tiempo. Sus plantas industriales están equipadas con tecnología, maquinaria y equipo de punta de clase mundial, además de tener una fuerza laboral actual de más de 1.800 colaboradores, todos liderados por una junta directiva y un equipo ejecutivo de clase mundial y muy conocedor de su industria. Además, aprovecho para mencionar, LACI enfoca mucho de sus esfuerzos en mantener una gobernanza corporativa robusta, y aprovecho también para comentar de que LACI como emisor cumple con todas las mejores prácticas establecidas en el Acuerdo 12-2003 de la Superintendencia, en donde se especifican las mejores prácticas que en ese momento la Superintendencia recomendaba a sus emisores. Como mencionó mi colega Sadid y mencioné yo al principio, LACI no es un extraño en la bolsa panameña, tiene experiencia desde 2015, siendo en ese momento un emisor, siendo el primer emisor, de hecho, industrial de acciones preferidas en la Bolsa de Valores de Panamá. Pasamos a ver rápidamente un resumen de los resultados de LACI en los últimos 5 años. Estaremos ahondando igual más en las cifras financieras más adelante, pero para darles un rápido pantallazo. Tenemos información financiera de 2016 a 2020, de los últimos 5 años, y tenemos información proyectada del grupo para el periodo 2021.
Tenemos, como pueden ver, en la parte de arriba un cuadro de barras de ingresos. En los cuadritos rojos vemos el crecimiento interanual de cada uno de los periodos anuales. Tenemos en el cuadro de EBITDA, en los cuadritos rojos arriba de cada barra, tenemos el margen EBITDA para cada uno de estos periodos y debajo tenemos, por supuesto, la utilidad neta y en los cuadritos rojos tenemos de igual manera el margen neto de cada uno de estos años. Podemos ver cómo entre 2016 a 2020 se vendieron entre 170 millones a 209 millones. Por supuesto, tenemos el año 2020, que bueno, evidentemente fue un año muy específico, ¿no? Con una coyuntura muy peculiar. Y aunque vemos esa pequeña reducción en el top line de la empresa, me gustaría remarcar el hecho de cómo en el cuadro de EBITDA y en el cuadro de utilidad neta se ven o mantener o se vio cómo mejoraron márgenes en este periodo tan específico y tan complicado para muchos de los clientes de Lucky. Y esto fue producto de una estrategia exitosa por parte del equipo ejecutivo de incremento de eficiencias operativas, además de reducción de gastos. Aprovecho antes de pasar esta diapositiva también para resaltar la estabilidad en los márgenes financieros, algo propio de la industria de empaques y algo que también se refleja muy claramente en la operación de Lucky. También, antes de pasar, en la proyección 2021 podemos ver una proyección de ventas de 197 millones. Y solo como contexto, ya a junio de 2021 la emisora tenía como ingresos 102 millones, representando aproximadamente un 52% de esta proyección, lo cual me parece buena información en contexto también para todos los presentes. Pasamos a hablar de los términos. La razón por la cual estamos todos acá el día de hoy es para una emisión de acciones preferidas acumulativas de 15 millones de dólares, una primera serie de 15 millones con una tasa de rendimiento de 8%. El uso de fondos es el fortalecimiento de la capitalización del emisor, así como el repago de deudas a corto plazo de algunas de las subsidiarias operativas de Lucky. Las acciones preferidas no podrán ser redimidas en los primeros 3 años de haber sido emitidas. Cuentan además con una calificación de riesgo de AA-, otorgado por Pacific Credit Rating, o PCR, mejor conocido, y el agente de pago, registro y transferencia es M&G Bank Corporation, así también como su agente estructurador. Sin más, pasamos a ver un poco más de información sobre el emisor, y aquí aprovecho para introducir y cederle la palabra a don Armando Torres, vicepresidente financiero del Grupo Lucky, y bueno, es un experto de la empresa, tiene una carrera de 33 años de experiencia dentro de Lucky, así que quién mejor que don Armando para acompañarnos en esta introducción a Lucky. Te cedo la palabra, don Armando. Gracias, Absalón. Buenos días a todos. Creo que varios me conocen. Pues ya con 33 años en el grupo Sigma Q. Y realmente ha sido un honor habernos listado en agosto de 2015, en lo cual pues fuimos pioneros y al día de hoy hemos pagado los dividendos tal y como corresponde trimestralmente. No hemos acumulado. Y tal vez comentarles de que el reto del 2020, con esta pandemia en marzo 2020, pues donde todos nos encerramos, realmente, como bien dicen, de las crisis oportunidades, y en aquel momento nosotros, pues el equipo corporativo nos sentamos virtualmente y nos empezamos a ver todos los días, lo cual esa fue una oportunidad porque antes pues uno viajando, cada quien en su agenda, y eso nos permitió en el 2020 concluir y sobresalir en que manteníamos nuestros planes estratégicos, nuestro presupuesto a pesar de la situación. Y el foco fue mantener la estrategia, mantener todos los planes que traíamos, y uno de los planes era justamente, como están viendo aquí, visión, misión, valores, ejes estratégicos, donde hubo un refrescamiento de esto, y refrescamiento es de lo que teníamos, cómo mejorarlo, cómo modernizarnos, y como ven, la visión es ser el mejor proveedor de empaques y exhibidores de América. Esa es nuestra visión. Pues la misión, como suele ser normal, va incorporando obviamente el éxito con el cliente, ¿verdad?
Importante que somos una empresa multipackaging, que esto quiere decir que tenemos varias unidades de empaques donde podemos proveer a un solo cliente varios empaques donde el cliente habla solo con una persona. Quiero destacar los valores, que estos son valores que vienen desde el inicio de la empresa, con nuestros fundadores, la familia Yargi, don Nassim Yargi principalmente. Hacer lo correcto siempre, excelencia en soluciones y resultados, mentalidad ganadora, muchas plantas y un solo equipo. Eso es bien importante. Respeto al prójimo y al medio ambiente. Los ejes estratégicos, que esto fue algo agregado, enfoque al cliente, excelencia operacional, agilidad y rentabilidad. Quiero decirles de que cada una de estas cosas se ha estado enfatizando ahora más que nunca, y han habido seminarios, pláticas con toda la organización, donde inclusive se han hecho se han estructurado ciertas cosas para poderle dar más peso y damos premiaciones a los empleados, donde traen proyectos por cada eje estratégico, identificando altos potenciales de la empresa, premiando a los que traen proyectos donde participan varios departamentos. Entonces, ha sido realmente muy bonito, y el enfoque y el valor al final es con la gente, ¿verdad? El recurso humano debe ser nuestra ventaja competitiva. En la medida que el recurso humano es eficiente, pues eso no es imitable por ningún competidor. Pasamos a la siguiente lámina. Esta, pues, ven la trayectoria. Sigma Q como grupo, la familia Yargi son, pues, vienen, como suele suceder, de la Segunda Guerra Mundial, se establecen en Guatemala, y ahí don Nassim Yargi, que está en el lado izquierdo, es el fundador de Sigma Q, hijo de las inmigrantes que vinieron. Por allá del año 56 montan la primera curvadora en Guatemala. Ellos comenzaron como Yargi hermanos, eran 4 hermanos, y de ahí don Nassim se traslada a El Salvador, que en aquella época El Salvador tenía muchas ventajas fiscales, fomento a la industria, y de ahí empieza él con su visión de ir adquiriendo empresas relacionadas con impresión, en primer lugar, y después, pues, con empaques. Dicho eso, pues su visión fue las adquisiciones de empresas, haciendo M&A, y en 1969 Sigma S.A. se forma, donde integran varias empresas. Fue una genialidad en aquel momento, y llamó a otras empresas a unirse. Pues ahí aportaron y formaron Sigma S.A. Empresas que se adquirieron en Guatemala también en forma importante, y empresas que vienen como podemos ver en el lado izquierdo, desde el año 1926, como Litografía Byron Sadik, hoy en día pionera en la parte de impresión plegadizas, y me atrevo a decir la empresa más moderna en Centroamérica en todo lo que es impresión. Aquí, pues, destacar adquisiciones que se vinieron haciendo posteriormente, integrándose a Laki, una adquisición en México, y bastante inversión que se hizo en maquinaria y equipo. Y también destaco acá algunas otras emisiones que hemos hecho por el lado de la Bolsa de El Salvador, que más adelante las explicamos. La siguiente lámina, podemos ver las diferentes unidades de negocios o segmentos. Cartón corrugado, que se diferencia de la competencia porque es alta impresión. No estamos en el commodity, sino en cajas especializadas, y aquí se combinan. En el caso de corrugado, se puede combinar entre varias plantas, impresiones offset, flexografía, rotograbado. Esa es la ventaja competitiva que tenemos. Cartón plegadizos, que lo ven ahí, pues ahí estamos en Licores, Colgate, uno de los principales clientes, 100% estamos con ellos, ya una relación de 30 años, más de 30 años. Cartón chip, bueno, que es cartón, que pues
Ahí el cartón es muy utilizado hoy más en día con los cambios por la cuestión del medio ambiente. El cartón chip acá es puro reciclado, lo cual encaja muy bien en todo el tema de sostenibilidad. Empaques flexibles, que estamos en México, El Salvador, tenemos flexografía y rotograbado, y empaques de lujo, que es una planta, me atrevo a decir única en estos lados, digamos, porque ahí vemos desde botellas de licores, vemos exhibidores, vemos cajas para joyería y tintas, que tenemos un joint venture ahí con Sun Chemical desde el año 1978, que también recientemente en marzo adquirimos Sun Chemical Panamá, y ya estamos pues con Sun Chemical, tenemos empresas desde Guatemala hasta Panamá. Y el grupo Orocu, que es una novedad para nosotros, que nació en el 2012, que ahí se vio esta idea nació internamente haciendo figuras especializadas de factoring y de leasing operativo y financiero internamente, pero la visión fue que eso lo íbamos a replicar hacia terceros y sobre todo con los clientes, y siendo una ventaja ofrecer empaques y ofrecerle una línea de crédito, por ejemplo, a nuestros clientes, donde es una ventaja para nosotros, porque ningún competidor, hasta donde sepamos, ofrece líneas o dinero para que me compren empaques y empaques de contado, que al final del día lleva una ventaja porque lleva una rebaja o lleva un descuento, y que neto del valor o del interés de la línea de crédito, pues es una gran oportunidad para los clientes, lo cual tiene una gran oportunidad y lo hemos venido desarrollando. Pasamos a la siguiente lámina. Podemos ver nuestras ventas diversificadas, ventas por segmento. Vemos que corrugado es el 46%, vemos en el círculo izquierdo, donde tintas tiene el 16%, vemos cartón plegadizo, paquetes flexibles, paquetes de lujo. Tal vez importante destacar, internamente nosotros llamamos grupo fibra, y fibra nos referimos a todo lo que es papel, y vemos corrugado con 46%, plegadizas un 12% y cartón chip un 7%. Eso es el 65% del LACI, y es un grupo muy robusto, especializado y con demanda de inversión. Justamente hay capacidades pues llenas como plegadizos y cartón chip, y justamente hay proyectos importantes de crecimiento, pero tenemos que aumentar la capacidad. Por el lado de ventas por país, Guatemala pues es nuestro principal mercado con el 37.5%, y México 14.6%, antes era El Salvador. En 2 años para acá, 3 años para acá, México está ya tomando el segundo lugar, El Salvador 12.9%. Cabe destacar que nuestro target y principal crecimiento enfocado es hacia México, donde las oportunidades son enormes. Nosotros ya tenemos presencia en México de unos 30 años. Hoy por hoy vendemos unos 40 millones de dólares, tanto con plantas que tenemos en productora en el país, como las plantas que exportan, ¿verdad? Desde Centroamérica. También es importante destacar que las mayores plantas están en El Salvador, pero el 85% de lo que se produce en El Salvador se exporta. Entonces, hemos recibido pues varios premios en El Salvador como principales exportadores. Se ha repetido en varios años y sigue siendo ese el enfoque. Reducir, digamos, la dependencia de Centroamérica y enfocarnos hacia el norte. Y ventas por sectores, pues como toda la industria de empaques, el principal rubro es alimentos. Si lo ven con 22.3, esto es a nivel mundial. Así es el comportamiento de la industria de empaques. También tenemos cuidado personal, como un Colgate, ¿verdad? Que tiende a crecer. Y sobre todo el enfoque de crecimiento es en bebidas. Y bebidas hablamos de licores premium, tequilas, y también propiamente bebidas gaseosas normales, pero especializadas. La siguiente lámina, pues esta es nuestra organización. Pues si ven el LACI, pues la holding listada en la bolsa, sus unidades de negocios o segmentos
ya lo hablamos, corrugado, plegadizas. Basi es una marca, pero al final del día lo que llamamos empaques de lujo. Cartón chip, tintas, donde ya tenemos el 50% de participación, pero somos los que controlamos el negocio. Empaques flexibles en México, que fue una adquisición que se hizo en el 2017 de una planta en Toluca. Y el año pasado compramos, aprovechando la oportunidad pues, de la pandemia de precios, pues compramos un terreno, un inmueble de 33,000 metros, donde tenemos 12,000 disponibles porque la planta ocupa 20,000 metros. La parte de Orocu, servicios financieros, pues ahí lo ven, le llamamos inmobiliarias, pero realmente no son inmobiliarias, son financieras donde podemos dar los servicios de proveer fondos a nuestros clientes, inclusive proveedores. Y CADELAF es una estructura especializada donde tenemos un factoring especializado asegurado. Trabajamos con Zurich y con Euler, que ya tenemos 10 años de estar asegurando cartera, lo cual pues lo amarramos con un banco. Y las ventas sourcing pues son unidades de ventas o departamentos de ventas en estos países donde manejamos en algunos países inventarios. Pero pueden ver la organización pues de varias sociedades acá. Todo está auditado, ¿verdad? Obviamente se auditan los grupos LACI, los grupos, por ejemplo, el grupo Tintas. Como hay un socio, pues hay que hacer su propia auditoría. Orocu tiene su propia auditoría que es independiente de la de LACI para poder marcar una diferenciación en cada una de las organizaciones y por la administración que existe. En la siguiente lámina, pues un poco para que vean a nivel de mapa, realmente en los 50 años que el grupo tiene, a través del empaque de lujo, hemos logrado ventas en Francia, en Escocia, sobre todo la parte de licores, y Francia la parte de perfumes, un poco en el lado de Arabia, China. Empaques de lujo, lo interesante es que desde vidrio, desde papel, desde madera, desde metal inclusive, es una planta que integra de diferentes materiales para innovar y salir con productos promocionales especializados, ¿verdad? Pues ahí ven 12 unidades de negocios. Nuestra casa matriz en El Salvador, porque ahí está, digamos, el headquarter, aunque en mi lado yo estoy pues, representando en Guatemala a la parte corporativa, igual que Dorian Rodríguez, que aquí nos acompaña. La siguiente lámina, pues, los factores de diferenciación, yo creo que ya lo hablamos. Líder de empaques de papel regional es el grupo Fibra que acabo de mencionar, ¿verdad? Cartón corrugado, cartón chip y plegadizas. La base de clientes estables, pues, son multinacionales, la mayor parte de nuestros clientes, diversificados y de primera línea es, pues, al ser multinacionales, sobresaltan en nuestra cartera. La rentabilidad operativa es fuerte, estamos por encima de los benchmarks de la industria de corrugado y es un modelo de negocio resiliente. Justamente les mencionaba, el 2020 fue un año de oportunidades realmente, aprovechando pues reducir gastos, mejorar procesos. Estamos en un sistema SAP muy integrado desde el año 99, somos los pioneros en SAP en Centroamérica. Hoy en día pues solo anexándole otro software importante, sobre todo la era nueva que se habla de transformación digital, pues ya nosotros estábamos en eso. Solo lo que nos queda es ir integrando más los analytics, algunos modelos de negocios que estamos desarrollando online para algunas áreas de ventas. Plataforma en crecimiento, las instalaciones pues sí son robustas, de clase mundial. Me atrevo a decir clase mundial porque pertenecemos a diferentes organizaciones como IPG, que es, ahí pertenecen las empresas plegadizas, pues de las grandes empresas plegadizas a nivel mundial, AXA, donde están todas las corrugadoras, y FPN, donde están todas las empresas de flexibles, y nos sirve mucho ese intercambio de tecnología, de comunicación, de amistad con
digamos, competidores mismos, ¿verdad? Pero sobre todo más del lado de Europa, Estados Unidos. Bueno, 50 años, ya lo hablamos, enfoque en innovación. Tenemos innovación en Estados Unidos, en Nueva York, tenemos un área especializada, México y Centroamérica, ¿verdad? Y el equipo directivo, pues, con mucha experiencia. La siguiente lámina, pues, nuestro gobierno corporativo, hemos ido muy alineado al acuerdo 12-2003 del manual que tiene la Bolsa de Valores, y nuestras prácticas, pues, se han venido desarrollando e irnos alineando a esto. Y también con asesorías hemos tenido algunas transacciones con las multilaterales, como es el IFC, el FMO, la DG, quienes nos han ayudado muchísimo, nos ayudaron en su momento dejándonos guías de cómo ir robusteciendo el gobierno corporativo y sobre todo ir incorporando directores terceros, ¿verdad? Que al final vienen a aportar. Y lo otro, cabe destacar también la oportunidad a la mujer. O sea, hoy en día, que forman parte del directorio y a nivel gerencial las mujeres, hemos venido en ese camino y estamos excediendo, hay un 30% que establece, si no mal recuerdo, la Bolsa de Valores, pues ya andamos ya por encima de eso, contratando y promoviendo posiciones hacia arriba. Y tenemos pues todos los comités normales que se tienen en una junta directiva, un gobierno corporativo. La siguiente lámina, pues no entro al detalle, aquí pueden ver los clientes que les hablaba. Con estos clientes, el cliente que tiene, el cliente principal nuestro no pasa del 7% de la venta total, o sea, no dependemos, no tenemos concentración de ventas, siendo el 32.6 el top 10 de los clientes al 2020 y sigue siendo lo mismo. Y hay contratos, ¿verdad? Con ellos hay contratos de entre 1 y 5 años y la mayoría de las multinacionales son clientes multipackaging, ¿verdad? Donde es atendido por un Key Account Manager y pues ahí tenemos de diferentes países, ¿verdad? La siguiente lámina, proveedores también, WestRock es el segundo papelero del mundo en Estados Unidos, donde tenemos los mayores contratos de abastecimiento de papel. Hoy en día creo que todos han escuchado todo el tema de escasez mundial o incrementos de precios, hablando de papel, que es un commodity, y resinas, y todo lo que depende del petróleo, el tema logístico de barcos y todo eso, pero afortunadamente todo eso se ha manejado pues bien, me atrevo a decir. Los resultados del año lo demuestran. 2022, 2021 son los mejores resultados de todos los años atrás y 2020 son los mejores resultados de los años atrás. Entonces, el reto de trasladar al mercado estos incrementos de precios ha sido muy exitoso porque al final es a nivel mundial la situación. Y ahí pues lo demás entre proveedores de máquinas y de SAP, que ya lo mencionaba, aseguradoras, en fin. La siguiente lámina, pues aquí no me voy a entretener mucho. La familia Yargi, desde por lo menos mis 33 años de experiencia, han sido muy orientados a la gente. Hay dos fundaciones en Sigma, Guatemala y El Salvador, muy enfocados pues, a ayudar a asilos de ancianos. En El Salvador tenemos una escuela y el tema ambiental que pues es parte de la continuidad de este negocio porque todos los clientes multinacionales están en la misma situación. No me entretengo, pero vemos, pues estamos en esto, ¿verdad? En la siguiente lámina muestra un poquito los proyectos en desarrollo para cual también la emisión que estamos haciendo. Hay inversiones en todos estos rubros, o sea, como COVID, protección al personal, capacitación al personal. Estamos hablando de una nueva era, una organización en desarrollo, oportunidad a los jóvenes, temas de sucesiones, todo eso se está trabajando, hay un plan a largo plazo, fortalecimiento de la estructura, entonces pues maquinaria y equipos de última tecnología y
y con esto del COVID, los hábitos de consumo cambian. Entonces, todo esto, pues, hay que invertirlo. Ambiente estamos con una meta de industria 4.0, inclusive ser una industria H2O, y estamos dentro de las 17 normas de la ONU relacionadas con el tema de sostenibilidad. Siguiente lámina, pues ahí Moody's, pues está calificado como un low exposure, ¿verdad? El packaging. Siguiente lámina, pues esto es un poquito del historial, y ahí tenemos los 25 millones en el lado izquierdo, que las acciones preferentes, y ahí pues otra serie de, no están todas las, modestia aparte de decirlo, pero en El Salvador comenzamos con una titularización de flujos por 9.3 millones, que a la fecha solo debemos 2 millones, pero esto fue por el lado del grupo Orocu, el grupo financiero. Este grupo financiero se abastece al final de emisiones y es donde estamos nosotros a través de eso, pues colocando a terceros, ¿verdad? La siguiente lámina, creo que ahí pues dejo a Juan Manuel Torrado, nuestro asesor financiero. Muchas gracias, Armando, por toda la introducción y todos los detalles. Buenos días a todos, buenas tardes. Yo les voy a presentar las cifras financieras del Grupo Laki. Las cifras financieras, como las están viendo acá, están presentadas desde el año 2016 hasta el corte más reciente de junio de 2021. Si nos fijamos a junio de 2021, el grupo cuenta con casi 407 millones de dólares de activos. Laki, como Armando les ha explicado, es básicamente un grupo industrial, o históricamente se ha comportado como un grupo industrial, el gran centro de sus operaciones, y tiene un brazo que ha venido creciendo, que es el grupo Orocu, más enfocado en la parte de servicios financieros. ¿Y por qué hago esta distinción? Básicamente porque la parte industrial, como es de esperarse en una compañía de este estilo, el grueso de sus activos está concentrado en lo que es propiedad, planta y equipo, que representa cerca de 128.3 millones de dólares, que en porcentaje es 31.5% de los activos. El resto también, como es de esperarse en una compañía en el sector industrial, está muy concentrado en las cuentas por cobrar, básicamente con clientes, con el fisco y algunas otras, y lo que se refiere a los inventarios. En cuentas por cobrar, lo que es específicamente clientes, estamos hablando de un 15.5% de los activos, y en inventarios estamos hablando de cerca de un 8.4% de los activos. La parte de lo que es propiedad, planta y equipo, obviamente pues acá está todo lo que ellos tienen de 10 plantas de producción que se les había expuesto al inicio de la presentación, con presencia en 4 países, y las 7 unidades comerciales que dispone el grupo Laki. Una de las líneas también que pueden ver acá, anotar acá, es la línea pues, de activos intangibles de 125 millones de dólares. Laki y también Sigma Q, y si uno se remonta mucho a la historia atrás del grupo, es un grupo que ha nacido básicamente de adquisiciones, de fusiones y adquisiciones de compañías. Y esto es resultado de los activos intangibles, es una consecuencia de toda esa estrategia de compra de acciones, de compra de compañías para adjuntarlas a su portafolio y crecer. Eso lo vamos a ver también en las cifras financieras, donde van a ver esta senda de crecimiento también expuesta. ¿Podemos seguir, Absalom, por favor? Gracias. El grupo obviamente tiene una parte donde se financian con deuda financiera, con unas relaciones que tienen con bancos de muy largo plazo. Más tarde o más adelante vamos a ver una página donde hay algunas de estas instituciones financieras. La deuda financiera total al día de hoy, a junio de 2021, suma 179 millones de dólares total. La segunda fuente de financiamiento es el patrimonio propio de la compañía, que en porcentaje es casi el 40% de los activos totales, de los 407 millones de dólares, básicamente fondeado con capital propio, utilidad acciones preferentes. Esto se refiere por 25 millones de dólares, que se refiere a la primera emisión que se dio en el año 2015. Y si se fijan, una línea muy importante que son las utilidades retenidas, que han venido creciendo en el tiempo.
aún con la distribución de dividendos. Mucho también de la caja que se ha generado dentro de la compañía se queda dentro de la compañía también para las inversiones que la misma compañía demanda. Y hay una parte que es una participación no controladora que básicamente corresponde a la participación que tiene el grupo DIC o Sun Chemical dentro de Lucky para la porción que se refiere al grupo Tintas. Otra línea importante, también de nuevo, para que lo vamos a ver más adelante, para equilibrar el ciclo de caja, es el financiamiento a través de los proveedores. Actualmente o al cierre de junio de 2021, proveedores representa casi el 10.5% de los activos totales, por un total de 42.6 millones de dólares. Siguiente, por favor. Una de las prioridades, y sobre todo a raíz de la crisis financiera y de la crisis del COVID, ha sido el manejo más apropiado posible del efectivo. Por esta razón, también en el balance general, han visto que había un incremento en la reserva de cajas justamente para poder hacer frente a los escenarios de incertidumbre futuro que ha puesto la crisis COVID, pero también se ha tratado de manejar de la mejor manera posible el ciclo de conversión de efectivo a través del capital de trabajo. El inventario se ha manejado con un promedio de 87 días, las cuentas por cobrar con un promedio de 66 días y proveedores, en donde se ha hecho muchísimo trabajo, un promedio de 102 días, lo cual da un ciclo de conversión de efectivo de 51 días. El estado de resultados de la compañía muestra ese crecimiento que se venía dando desde 2016, donde habían unas ventas de casi 171 millones de dólares, a 2019 200.6 millones de dólares. 2020, Lucky, como todas las compañías en el mundo, se vio afectada, sobre todo en la primera línea de ventas, con una reducción del casi 15% de sus ventas. Y a pesar de eso hubo un gran esfuerzo, digamos que hubo una demanda en ciertos sectores. Acá el grupo principalmente afectado en Lucky fue el grupo de empaques de lujo. Todo el resto de unidades hubo demanda, el gobierno estuvo preocupado de mantener las plantas de producción en funcionamiento, de dar los permisos necesarios para que se mantuvieran en operación, porque todos hacían parte de la cadena de suministro y cadena de abastecimiento primaria para los países y para los clientes del grupo Lucky. El mismo grupo Lucky también fue muy proactivo durante la crisis para acoplarse a las nuevas reglas de higiene, y también teniendo mucho cuidado con sus colaboradores y dotarlos de la mejor manera posible para evitar nuevos contagios. Y eso, digamos, que permitió muchísimo a la compañía de mantener un buen nivel de ventas. Hubo una reducción, pero fue una reducción, digamos, muy razonable respecto a otras industrias. El foco también, y como lo mencionó Armando, de toda crisis se abren oportunidades. Uno de los grandes focos aquí fue la rentabilidad. Y ahí se enfocó el 2020 y lo que va a ocurrir en 2021 para mantener un muy buen nivel de margen bruto, un buen nivel de margen EBITDA y un muy buen nivel de margen operacional. Incluso al nivel de la utilidad neta también se ha mantenido un muy buen resultado. Así fue en 2019, 2020 fue muy bueno, y lo que va ocurrido del año 2021 ha sido muy bueno. A 2020 pues pasamos a unas ventas de 173 millones de dólares. Este año se espera que estén rondando los casi 200 millones de dólares. El EBITDA a 2020 cerró con un EBITDA de casi 33 millones de dólares. Esto incluyó la adquisición de Oroku, que supuso un crecimiento respecto al 2019, donde el EBITDA 2019 fue de 26.5 millones de dólares. Y a junio, o lo que se espera para el año 2021, es cerrar con un EBITDA de casi 35 millones de dólares. Se mantiene positiva, con un muy buen resultado, rondando cerca del 4, entre el 4 y el 6% de las ventas, dependiendo del año. Esto es un buen síntoma o es un buen indicador
para la capacidad de la compañía, no solamente para distribuir dividendos preferentes, que es lo que se ha venido dando con las acciones preferentes que ya existen, sino también para las que vienen y eventualmente para los dividendos comunes que se puedan dar, que no se han decretado en los últimos años. Digamos que la política del AQI ha sido retribuir a los accionistas preferentes y el resto de caja disponible se ha mantenido para reinvertir. Hay muchas necesidades de inversión, esta es una industria intensiva en capital y hay unidades específicamente, como lo mencionó Armando, como el grupo Plegadizos, como el grupo de Carton Chip, que demandan nueva maquinaria, nuevos equipos, porque sus capacidades están relativamente copadas. Siguiente, por favor. Aquí resumimos gráficamente el margen bruto y el margen de vida de la compañía. Si se fijan, pues el grupo ha sido muy consistente en sus resultados positivos. El año 2020, con el enfoque en optimización y mejor uso de los recursos, logró cerrarse un año muy bueno. El año 2021 sigue la misma senda. Y respecto a los comparables, cuando se buscan empresas similares con información pública en bolsas de valores, que cotizan en bolsas de valores, los resultados son muy buenos. Aquí está por encima del promedio de la industria, lo cual refleja no solamente esa estrategia de optimización de recursos, de optimización de costos, de gastos, sino también el enfoque que va a tener hacia futuro para mantener sus resultados sólidos, respecto, no solamente para él mismo, sino respecto a sus pares. Siguiente, por favor. A 30 de junio de 2021, el total de la deuda financiera asciende a 179 millones de dólares, de lo cual es, si uno lo quiere ver como deuda neta, son casi 145 millones de dólares con 24 millones de dólares que hay en cajas y bancos. Lucky, un grupo que detrás tiene más de 50 años de historia, ha tenido relaciones con muchísimos bancos. Acá pueden ver una muestra en esta página con los bancos con los que ha tenido relación. Son buenas referencias, relaciones de largo plazo. La deuda por país está en diferentes también geografías. Gran porción está en Guatemala, donde está la gran actividad económica de LACI. Es una de las economías más grandes de Centroamérica. Si bien el foco es crecer en el cono norte a través de México y Estados Unidos, que es hacia donde están las directrices para crecimiento futuro. Hoy por hoy, pues Guatemala es uno de los mercados más importantes y es ahí donde la gran cantidad, la mayor parte de la deuda está concentrada, seguida por El Salvador. Panamá, obviamente, por ser uno de los hubs importantes y centros financieros de Centroamérica. Y abajo pueden ver un gráfico donde se muestra la sanidad de LACI para asumir los gastos financieros netos. Estamos hablando de ratios de 3.6, un mínimo en 2019 de 2.6 y ahora más recientemente de casi 3.23, que es un muy buen ratio para la compañía respecto a sus gastos financieros netos. Nosotros se ha trabajado en las proyecciones financieras de la compañía. Acá lo estamos viendo a nivel agregado, consolidado de todo lo que es el grupo LACI. Sin embargo, esto existe para todas y cada una de las operaciones o todas y cada una de las compañías individuales del grupo. Un poco más de 20 compañías donde para cada una hay unas líneas de crecimiento, unas líneas de optimización, unas líneas de desarrollo y de progresión financiera diferenciadas. Y acá estamos viendo el resultado de lo que se espera en los resultados próximos para el grupo LACI. Estamos partiendo de unas ventas esperadas de cierre de 2021 de 198 millones de dólares y esperamos que hacia 2025 estemos rondando los 250 millones de dólares de ventas. 2021, 2022 en particular, refleja mucho de la recuperación de la crisis COVID. Podría ser incluso mejor de lo que aquí se está mostrando, pero digamos que esta es el reflejo del consenso general de lo que se espera en un escenario relativamente caso base. Luego estamos hablando mucho de crecimiento orgánico,
hacia futuro. Los márgenes se espera que sigan siendo estables en la medida en que se puedan manejar los incrementos también de materias primas con los precios de los productos finales que vende el grupo Lucky. Se va a intentar mantener la misma estructura corporativa de gastos fijos que ya se tienen para absorber estas ventas futuras que se esperan hacia futuro. A nivel de gastos financieros, acá estamos en un escenario ASIS, donde mantenemos el nivel de deuda financiera, unos gastos financieros que rondan los 10, 11 millones de dólares por año, y una utilidad neta, después de haber pagado los impuestos, que ronda un margen entre el 6 y el 8% hacia futuro. Como les mencionamos, hoy por hoy la compañía ya tiene una emisión de 25 millones de dólares de acciones preferentes que rinden un dividendo preferencial de 2.1 millones de dólares. Se está programando acá un ejercicio pro forma de la nueva emisión de acciones preferidas por 15 millones de dólares con un monto de dividendo que representaría de 1.2 millones de dólares. Y finalmente, en la última línea pueden ver lo que sería la cobertura de dividendos haciendo un ejercicio pro forma con base en la utilidad neta que quedaría después de haber pagado los gastos financieros y todos los gastos operacionales de la compañía, devolviendo la depreciación, que es un gasto no efectivo, y dividiéndolo entre el total de los dividendos preferentes, tanto los que ya existen como los que se prevén con la nueva emisión de acciones preferentes en el programa. Esto refleja una cobertura de dividendos relativamente sana, que va desde 6 hasta casi 8 veces, lo cual refleja la sanidad de la compañía para hacer frente a esos dividendos preferentes. Con esto cierro la presentación. Yo sé que hay mucho detalle a nivel de cifras, a nivel de cada uno de los rubros que acabamos de mencionar. Espero haberles dado por lo menos una esencia de lo que son las cifras y lo que es el grupo Lucky, tanto al día de hoy como lo que es hacia futuro. Cualquier pregunta o cuestionamiento al final de la sesión, con gusto lo podemos revisar, y ahora le cedo la palabra a Absalom. Excelente. Muchas gracias, Armando, Juan Manuel, por toda esa información y el contexto también financiero de Lucky y de sus empresas subsidiarias. Les agradezco. Yo retomo acá la palabra rápidamente para recordarles sobre la calificación de riesgo que tienen las acciones preferentes. Una calificación de AA- en escala panameña. El informe completo es público. Con mucho gusto se puede acercar a nuestro puesto de colocación y pedirnos el informe. Así también está disponible en las páginas de PCR y muy pronto en la página de la bolsa. Acá igual aprovecho para hacer o remarcar algunos de los puntos principales que resaltó PCR en su informe de calificación de riesgo. Mencionan los adecuados niveles de solvencia y cobertura de pago de dividendos. Hacen énfasis en las posiciones competitivas dominantes que mantienen las subsidiarias de Lucky en cada uno de sus mercados específicos. Hablan del óptimo desempeño del gobierno corporativo, así también como el compromiso con la responsabilidad social que mantiene Lucky. Y, bueno, Armando conversó un poco sobre eso al principio de la presentación. Mencionan la estabilidad de los márgenes financieros que, como sabemos, son propios de la industria de empaques, y así también se refleja en el caso específico de Lucky. Hacen también una mención especial a todo el boom que tuvo el tema de e-commerce y todo este tema de ventas a distancia, que fue uno de los efectos, ¿no?, de los muchos, los efectos de la pandemia, y cómo ese boom en el e-commerce también incrementa en algunos casos la demanda por papel y cartón. Y también se mencionan las sinergias y economías de escala entre las diferentes líneas de negocio que mantiene el emisor. Ya solo para brindarles un resumen de cierre, les recordamos la razón por la cual estamos acá. Lucky está emitiendo una nueva emisión y una primera serie de 15 millones de acciones preferentes. El uso de fondos de esta primera serie es el repago de deuda a corto plazo, de deudas de subsidiarias del emisor, y al mismo tiempo fortaleciendo la capitalización del emisor en este caso. Las acciones preferentes representan una oportunidad de inversión de capital en uno de los grupos industriales más importantes, relevantes de la región,
con un atractivo rendimiento. Las acciones preferidas no podrán ser redimidas anticipadamente por el emisor en los primeros 3 años de haber sido emitidas. Cuentan con calificación de riesgo de AA-, y bueno, como acabamos de revisar acá junto a Juan Manuel, las proyecciones de la operación acumulada o en su nivel de holding y Lucky exhiben una capacidad de pago de dividendos bastante sana y robusta. Solo para recordarles, la fecha de emisión de las acciones preferentes es la última semana del presente mes, septiembre de 2021. Les agradezco nuevamente a todos su atención y les doy la palabra a Said para que nos acompañe en la sección de preguntas y respuestas. Gracias, Absalón. Gracias al grupo Lucky por una interesante presentación. Hemos recibido varias preguntitas. Para contestar la primera, nos hacen una consulta pues, relacionada al nombre del grupo que obviamente llama la atención. Solamente para aclarar, nos preguntan si guardan relación con pues, las marcas Kraft y Heinz. Ellos nos aclaran que estos son clientes del grupo. Sin embargo, el nombre Kraft de Grupo Lucky viene a raíz pues, de una terminología de papel que, pues, como saben, es uno de los insumos principales de esta empresa. Como otra pregunta, nos hacen la consulta de cuáles son los principales retos que consideran enfrenta el grupo a futuro. No sé si Juan Manuel o Armando, cuál de los dos quisiera contestar la pregunta. Gracias. Sí, gracias por la oportunidad. Hay varios retos, pero digamos, como crecimiento, el reto es crecer en Norteamérica, México y Estados Unidos, principalmente en México. Otro reto importante es desarrollar empaques en el sector de e-commerce. Como ven, pues el e-commerce hoy en día es la moda, crecimientos extraordinarios. Al cabo que el crecimiento e-commerce se consumió el papel, digamos, pero el plan que se tiene es desarrollar empaques bonitos que vendan en el e-commerce. Como ven, hoy en día todo el e-commerce pues no tiene esa característica necesariamente. El otro reto importante es crecimiento en lo que son licores premium, donde tenemos una especialidad muy importante a través de la unidad de negocios de empaques de lujo y también plegadizas. Si vemos en los aeropuertos, por ejemplo, en Duty Free, vemos una gama de licores y de empaques muy bonitos y todo, pues mucho de eso nosotros lo producimos. Clientes como Macallan en Escocia nos piden para poderles hacer algunos tipos de empaques que son de única vez. Renovación y modernización es parte de otro de los retos. Y al final, en lo que es innovación y desarrollo, ya pues pensando en lo que son empaques inteligentes, que ya por allá por el lado de Asia, Europa, ya hay bastante desarrollo de estos empaques. Todo esto es nueva tecnología, son las tendencias que van a venir, en los cuales tenemos que, pues, tenemos que ir nosotros también. Así lo puedo resumir. Gracias, Armando. También nos hacen preguntas sobre qué tan fuertes son las barreras de entrada con los competidores de Lucky ahorita mismo. Competimos con cada unidad de negocio, compite con diferentes, obviamente, competidores. Empaques flexibles, por ejemplo, compite con competidores a nivel mundial porque el empaque flexible viaja bien. Pero digamos, nosotros tenemos la especialización de ser, nuevamente lo repito, una empresa de multipackaging, ¿verdad? Que no necesariamente los competidores lo tienen. Por ejemplo, corrugado y plegadizas, hay grupos importantes, grandes,
pero no tienen flexibles, no tienen envases, no tienen tintas, no, o sea, y la especialización y el enfoque nuestro es en nichos de mercados o sectores que para los competidores nuestros no les interesa. Por ejemplo, México. O sea, un cliente pequeño en México para nosotros es grande aquí en Centroamérica. Y los grandes competidores se enfocan en clientes muy grandes donde tendrán órdenes que pasan días o tienen máquinas específicas dedicadas a la producción para un cliente. Entonces, la ventaja, o sea, que tenemos competencia, pero por ejemplo en la parte de corrugado, nosotros no estamos en un sector, por ejemplo, de banano, que es commodity, porque nos buscamos especializar, por ejemplo, en agroindustria, en la industria y comercio, inclusive las maquilas, en puntos de ventas. Entonces, nos enfocamos en proteger nuestro negocio con enfoque multipackaging. Gracias. También quisiera saber qué planes tienen de expansión, más adquisiciones o solidificar las que ya han hecho en el pasado. Sí, esta industria es capital intensive, o sea, sus inversiones son muy grandes y fue parte de lo que hicimos con la emisión pasada. Al final del día pagamos deuda a corto plazo, cara, que es en parte lo que llevamos acá, porque queremos capitalizar a la empresa y los proyectos de expansión están en México, donde pues estamos viendo la posibilidad de montar una planta o hacer un joint venture o adquisición. Ya tenemos pues targets vistos. También planes de inversión en maquinaria y equipo, donde una maquinaria viene, una de las principales puede costar 5 o 8 millones de dólares. Todo eso es para parte de la expansión, pero enfocado a nueva tecnología. Ya lo mencionaba, las nuevas tendencias de empaques. Hoy en día con nueva tecnología. Básicamente ahí y presenté como en una lámina presenté como el tema de sostenibilidad. Hay que hacer inversiones en todo este tema, desde los techos, tenemos planes de nosotros mismos generar energía. Tenemos planes, obviamente, de cambiar maquinaria, equipo para que sean ahorradores de energías, reducir emisión de gases. Eso es otro parte del plan, no necesariamente expansión, pero es parte de la tendencia para sostener lo que hoy tenemos y obviamente nos abre oportunidades hacia el futuro. Gracias. Otra de las preguntas que nos llega es si tienen algún plan de reducción de deudas y cómo vemos reflejado el tema de la colocación dentro de las proyecciones que pues nos presentaron en la presentación de hoy. Sí, creo que el tema de la reducción de deuda, nosotros otra vez somos capital intensivo, o sea que muchos invierten. Y sobre todo importante resaltar la diferencia en inversión, lo que es CAPEX para mantenimiento, que más o menos la industria andará en un 3% sobre la venta. Estos CAPEX de mantenimiento normalmente lo hacemos con fondos propios o en algún momento con deuda de corto plazo, ¿verdad? Hay inversiones que hemos hecho por urgencias también que al final pues lo hacemos también con fondos propios o deuda de corto plazo. Entonces, parte es calzar bien los activos y pasivos. Ahora, incorporando lo que presentó Juan Manuel, las proyecciones, él mencionaba el ASIS, o sea, es como seguir hoy sin incorporar los números todavía de la emisión. Por lo tanto, se va a ver el balance todavía mejor, obviamente, al pagar deudas pasivos y
esto se registra como capital preferente, parte del patrimonio. Entonces, esa es la tendencia, y el hecho de mejorar el perfil financiero es con cara también hacia el futuro de seguir invirtiendo y expandiéndonos. Gracias. Me están preguntando también el plan de repago para las acciones preferidas y de las actuales en circulación. Todavía el mandato de la Junta Directiva, las que hoy tenemos, es mantenerlas, esperando los resultados, pues obviamente, de estas emisiones para poder capitalizar más a la empresa, pero podría ser en algún momento que la Junta Directiva tome la decisión de repagarlas, porque también estamos en un proceso. Yo mencionaba, por ejemplo, hacer un joint venture, o estamos en un proceso de algunas pláticas de la posibilidad de una emisión privada de acciones comunes. Todo esto va con el fin de ir capitalizando la empresa. Puede haber la posibilidad o decisión de pagar las actuales, pero todavía no está dentro del plan. Hemos, pues como conocen en el mercado, nuestro comportamiento y compromiso ha sido nunca acumular un dividendo, pagarlo trimestralmente, lo cual pues, y ver los resultados, creemos que tal vez no sería en este momento un buen incentivo de pagar esas acciones, porque agradecemos mucho la confianza a todos los inversionistas que están con nosotros, que ya son como 250 inversionistas y arrancamos como con 80 inversionistas, lo cual muestra pues la capacidad de pago y los cumplimientos que nosotros tenemos. Entonces, puede haber ese plan, pero veamos resultados ahorita de cómo nos va con esta emisión, más otros proyectos que existen. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que hemos estado bastante activos con la sección de preguntas. Como último punto, una pregunta que se repitió bastante y que, bueno, está en pantalla. La fecha tentativa de emisión de estas acciones, estamos estimando que estarán saliendo para la última semana de septiembre. Y bueno, por cuestiones de tiempo vamos a culminar el webinar de hoy, agradeciéndoles a todos por su asistencia. Para cualquier consulta futura pueden contactar a nuestro equipo de mesa institucional o a los representantes pues, de Wealth Management, o el email que ven en pantalla de Banca de Inversión. De igual manera estaremos circulándoles esta presentación y bueno, quedamos a la orden. Esperemos que esto haya sido de su total agrado. Gracias a los miembros del Grupo LACI por su presentación. Esperamos que tengan un excelente día.